Listo. Ya estoy grabando la sesión y aquí tenemos estudiantes ingresando. Tutor, o sea que usted nos comparte esa grabación por el correo. Sí, sí, esta les paso el link para que puedan ustedes consultar la grabación más adelante, cuando digamos, para hacer el informe, para profundizar sobre la temática, si les llama a la atención alguno de los aspectos que abordemos el día de hoy, pues la idea es que ustedes tengan suficiente material para poder consultarla. Bueno, aquí sigo dando el ingreso a los estudiantes, el link quedó con sala de espera. Esperemos que para el próximo no nos quede así. Bueno, Hay fundamentalmente otra entonces, pregunta, qué pena le interrumpo. señora, Para hacer un resumen que dice ahí, también dice que poner pues como una evidencia de que uno participó en el CIPAS. ¿La podemos tomar en cualquier momento o usted nos dice cuándo hay que hacerlo? no, cuando ustedes quieran. Gracias por ese comentario que tal vez arranqué la charla sin advertirlo. Recuerden que los IPAs tienen una bonificación en puntos para la nota del curso. Por cada participación en CIPAS son 25 puntos. Como son dos CIPAS, tenemos 50 puntos para cada estudiante siempre y cuando cumpla con el ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio? La asistencia y entregar un resumen muy concreto de lo que se conversa el día de hoy. Ese sería el resumen del CIPAS 1. Y dentro de 8 días, hacer exactamente lo mismo, el resumen del CIPAS 2 y un pantallazo de su asistencia. Pues es donde se vea su foto, su nombre, participando en la actividad. Simplemente lo pega al resumen y lo entrega en el informe de la actividad 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos, necesitamos verificar que un estudiante que hace el esfuerzo, saca el tiempo, participa, toma nota, hace su resumen, lo entrega, pues debe tener una bonificación versus el estudiante que no participa. ¿Sí? Eso es, digamos, el incentivo y fundamentalmente queremos que el estudiante participe y ojalá no lo haga tanto por los 25 puntos de cada CIPA, sino que lo haga porque aquí encuentre un espacio de profundización del quehacer disciplinar, ¿sí? Y diga, oiga, qué bueno asistir a estas charlas porque me enriquezco en términos el quehacer de los agrónomos, entiendo las dinámicas de cada temática y hoy la temática fundamentalmente es entender cómo desde la agricultura nosotros tenemos una serie de interacciones con la naturaleza. No lo voy a poner en presentación completa para que estar pendiente de los estudiantes que van ingresando. Entonces, les decía que cuando nosotros decidimos hacer agricultura, desde hace ya cerca de 8.000 años, según algunos autores, pues decidimos que interveníamos lo que llamábamos antiguamente los recursos naturales, que seguramente desde primaria y bachillerato ustedes hablaron mucho de los recursos naturales refiriéndose a la naturaleza que nosotros aprovechamos. Esos conceptos de recursos naturales tienen una visión más economicista, porque recuerden que el recurso, cierren el micrófono por favor, el recurso, cuando hablamos de recurso es para hacer uso de él, mientras que en los últimos años se ha, digamos, utilizado más el concepto de la oferta ambiental como todos aquellos bienes de la naturaleza que nos ayudan a las diferentes actividades humanas, entre ellas la más importante y es la producción de nuestros alimentos. En ese orden de ideas, la agricultura tiene una dimensión ambiental que implica las interacciones entre los seres humanos con el suelo, el agua, la biodiversidad, entre otros elementos. Y existen una serie de interacciones como las que ustedes están viendo en pantalla. Por favor, cerremos el micrófono. Doctor, qué pena. ¿Podría cerrar
todos los micrófonos y cuando vaya al espacio de nosotros hacer las preguntas los habilita otra vez, porque Bueno, sí yo creo se... que gracias por ese, se va a tocar hacerlo, Sí, porque, profe, así es mejor porque no. vale, gracias, ya quedaron silenciados, porque si no, los Profe, ruidos una de fondo no pregunta. nos permiten. Usted nos dice cuando tomamos el pantallazo de la No, clase o lo podemos tomar cuando en, nosotros decidamos. en cualquier momento, cuando usted decida, está bien. Profe, buenas Bueno, muchas gracias. tardes. Cordial saludo. ¿Ellos deben encender la cámara? ¿Es un requisito? Pregunto. No, no es requisito, solo quiero ver No es requisito. su foto o su nombre. Si decide hacerlo con cámara, maravilloso. Bueno, gracias. Instructor, Soy buenas Ulis, cordial saludo. Bueno, Hola, buenas entonces, tardes, instructor. sí, ¿les parece si dejamos las preguntas al final? Porque de lo contrario, no alcanzamos Sí, a profe, dar la porque si charla. no, pues no vamos a poder comenzar. Sí, Vale, sí. exactamente. Bueno, entonces voy a poner en presentación completa y en determinado momento interrumpo para dar acceso a quienes estén por ahí. Bueno, importante, apreciados estudiantes, que entendamos que cuando hacemos agricultura hay una serie de interacciones que obligatoriamente debemos tener en cuenta. Es decir, como productor, como asistente técnico, como miembro de una comunidad, siempre la agricultura va a tener una interacción con lo ecosistémico. Cuando hablo de ecosistémico, fundamentalmente estoy diciendo que los recursos naturales, ahora llamados oferta ambiental, son la base que nos permite tener un flujo de materia, energía e información a partir de la cual los procesos agrarios se desarrollan. De lo contrario, no sería posible este tipo de procesos productivos. Pero lo ecosistémico no es lo único. También cuando hacemos agricultura hay otros elementos como los de tipo simbólico. Ahí están viendo ustedes la pantalla, que tiene que ver fundamentalmente con los procesos sociales de las comunidades de agricultores o productores. Allí lo simbólico tiene un importante componente. Una cosa es que nosotros estemos en una comunidad en el centro del departamento de Boyacá con los tradiciones y la costumbre. Y otra cosa muy diferente seguramente es en un municipio en la costa Caribe, porque la cultura, los saberes, la historia son diferentes y por lo tanto cada comunidad tiene unas particularidades que desde el quehacer agrario debemos comprender. Pero no solo es lo ecosistémico, lo simbólico, sino que también hay unos aspectos sociales y políticos que han determinado el desarrollo de las comunidades agrarias. Esos aspectos hoy son muy importantes porque son la base sobre las cuales se han desarrollado las organizaciones, sean estas públicas, privadas, mixtas o comunidades. La misma estructura agraria en un país es ampliamente diferente. Ya les mencioné lo que puede ser diferente entre una comunidad en el sur del país y una comunidad en el norte del país. Y allí las instituciones, tanto públicas como privadas, son fundamentales porque son esos lazos comunicantes que le permiten a la sociedad tener ese tipo de interacciones. Y otro elemento muy importante dentro del quehacer agrario son los aspectos económicos. ¿De qué serviría generar procesos de producción agraria si no tenemos comunicación directa con los mercados? ¿De qué nos sirve tener procesos de producción agraria si estamos desconectados de la infraestructura productiva, de los centros de consumo? Entonces, fíjense que es una red de vasos comunicantes entre el proceso agrario y los aspectos económicos, de mercado, la agregación de valor y, por supuesto, lo tecnológico. Entonces, este aspecto tecnológico, pues también marca una diferencia y lo más importante es que nos permite un proceso de interacción con una comunidad, ¿sí? Ya sea a partir de implementación de procesos de alta tecnología, de uso de maquinaria, de moléculas químicas, de sistemas avanzados
con especies mejoradas genéticamente. Los mismos procesos de transferencia de tecnología generan esas interacciones entre los procesos agrarios y las comunidades. Entonces, esta imagen, ¿sí?, para que la tengan muy presente, son los vasos comunicantes que nosotros como productores, como asistentes técnicos, como profesionales, debemos tener en cuenta cuando salimos a este ejercicio de la profesión agraria, que somos nosotros agrónomos, zootecnistas, ingenieros agroforestales, en fin, todos los que tenemos que ver con estos procesos de producción. Continúo. Entonces, para entender más dónde estamos nosotros parados hoy, digo parados desde el punto de vista de los modelos de producción, recordemos que hay diferentes modelos de agricultura. Independiente de si usted está en el sur del país, o si está en el norte del país o en el centro, encontramos modelos de producción que por alguna circunstancia no son más familiares. Y para entender los modelos de producción, pues debemos ir como a el origen, ¿sí? ¿Qué se hace en cada uno de esos sistemas o modelos de producción para que sea, digamos, clasificado dentro de un grupo? Y para eso vamos a recurrir a los modelos de producción, digamos, más reconocidos. El primero de ellos lo hemos llamado la Revolución Verde, la primera Revolución Verde. Y la primera Revolución Verde tiene varios componentes. ¿Por qué? Porque se genera más hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando las comunidades empiezan a encontrar fuentes de nitrógeno. El nitrógeno como uno de los principales eh, elementos químicos que aumenta el desarrollo de las plantas. Y las fuentes de materia orgánica, como de las aves, pues fueron las primeras fuentes de nitrógeno. Y a partir de eso se generan diferentes procesos de intensificación de la agricultura, hasta encontrar ya más adelante la agricultura convencional, que es aquella que hace un uso intensivo de fuentes minerales para fertilización, moléculas químicas para manejo de plagas, enfermedades, mejoramiento genético para aumentar la productividad de las especies, que es lo que llamamos el modelo convencional o mismo modelo de revolución verde. Y posteriormente a estos modelos convencionales aparecen otros modelos de agricultura que intensifican mucho más la producción. Es decir, el eje central es cómo aumento la producción y aparece entonces el modelo de agricultura transgénica, que más adelante vamos a hablar un poco de ello, y es donde hacemos manipulación del código genético de las especies. Cómo genéticamente yo puedo modificar una especie de interés para que ésta tenga una condición de mi interés. ¿Cuál es mi interés? Que produzca más, por ejemplo. Pero no solo es que produzca más, puede ser también mi interés que soporte una condición adversa, por ejemplo, ataque de plagas o ataque de enfermedades. Entonces modifico genéticamente. O una condición adversa en el clima, que soporte mucho mejor una condición de suelos secos o de suelos ácidos o de suelos salinos. Entonces, desde la agricultura transgénica se aumentan estas digamos, condiciones de manejo de las especies. Y también los modelos de agricultura industrial, entendida la agricultura industrial como aquellos procesos donde el producto es materias primas para, por ejemplo, agricultura industrial son los cultivos extensivos de palma, los cultivos extensivos de azúcar, los cultivos extensivos de soya, ¿sí? El mismo maíz para producción de combustibles con destino a la industria, en fin.
Pero en contraposición a estos modelos de agricultura de revolución verde, existen y se han mantenido y se han intensificado otros modelos de agricultura, ¿sí? Que son las agriculturas alternativas. Y aquí hay una gran cantidad de modelos de agricultura que seguramente ustedes han escuchado y conocen, y son la agricultura ecológica o agricultura biológica, que se caracteriza fundamentalmente por no utilizar moléculas de síntesis química. Ese es como un elemento central dentro de estas agriculturas, pero no es la única. Existen modelos como la agricultura biodinámica, y esa agricultura biodinámica lo que hace fundamentalmente es utilizar fuentes energéticas naturales para los procesos de producción, o la agricultura natural, que digamos es mínima intervención de los procesos agrarios, ¿sí? O las agriculturas denominadas sostenible, que utilizan una menor cantidad de recursos externos para el proceso agrario. No significa que no utilicen moléculas químicas, sino que las utilizan de forma racional y por eso le llaman sostenibles, y los llaman, por ejemplo, agricultura limpia o agricultura de menores insumos, entre otros modelos de producción. Bueno, vamos a hablar un poco de la Revolución Verde, pero voy a mirar aquí un segundito a ver quiénes nos están esperando. Listo, ahí ya estamos dando acceso a quienes nos están esperando. Bueno, hablemos entonces de nuestra agricultura de revolución verde. Sé que todos ustedes conocen esta agricultura porque fundamentalmente hemos crecido en ella. Los modelos agrarios de alimentos, en su inmensa mayoría, están basados en los modelos de revolución verde. ¿Cuáles son las características de este modelo de agricultura de revolución verde? El uso intensivo de recursos, que llamamos la uniformidad y el materialismo. Es decir, todos los recursos los enfocamos para aumentar la productividad. Por lo tanto, desde los aspectos tecnológicos queremos aumentar la producción y utilizamos maquinaria, todo nuestro quehacer desde la producción de máquinas lo enfocamos para aumentar la intensificación del suelo, en el riego, y la industria química también la hemos utilizado para eh, generar nuevas moléculas químicas que nos permitan hacer digamos, para utilizarlas en los procesos de producción, y por supuesto la parte genética que ya les había mencionado, ¿sí? Solo unos datos muy rápidos de cómo en 30 años, desde 1950 hasta 1985, que es el periodo de crecimiento de la tecnología de la Revolución Verde, la producción aumentó significativamente en todo el mundo, pero también aumentó el uso de los fertilizantes o los abonos químicos, el uso de los plaguicidas, eh, el aumento también de la producción de carne, la producción de alimentos por cada habitante, la superficie cosechada también disminuye en el 25%, porque cuando produzco más por cada hectárea, necesito menos hectárea. Entonces, digamos que también las superficies tienen una modificación. Entonces uno dice, maravilloso, aumentar la producción en un planeta que hay millones de personas aguantando hambre, pues es uno de los logros más importantes como humanidad, ¿sí? Pero esta agricultura de revolución verde, no todo fue gratis, todo tiene un costo, y los costos fundamentalmente son los relacionados con la pérdida de fertilidad de los suelos, que fue uno de los costos que hemos venido pagando. Es decir, al usar de forma intensiva fertilizantes, pues empezamos a degradar los suelos y aumentamos las hectáreas por millones de suelos con poca fertilidad. Igualmente, el uso de las moléculas químicas también ha generado
una gran cantidad de inconvenientes en términos de contaminación, ¿sí? Es decir, hemos contaminado el suelo, hemos contaminado el agua, pero también hemos contaminado a los agricultores y hemos contaminado a los consumidores. Existe una gran cantidad de reportes, pero muchos, de enfermedades causadas por la exposición frecuente a moléculas químicas. En Colombia y en general en América Latina y en los países en vía de desarrollo, un alto porcentaje de las enfermedades de los agricultores pueden estar asociadas con la exposición a diferentes moléculas químicas. Entonces, esto ha generado también una ola de reacciones en contra de la tecnología de la Revolución Verde, a pesar de todos los beneficios que hemos logrado de ello. Y esta contaminación, el aumentar la cantidad de moléculas químicas presente en los cultivos, ha generado también resistencia en las especies, es decir, los insectos, los hongos, las bacterias, se han vuelto cada vez más resistentes a las moléculas y los arbences, antiguamente llamados malezas, empiezan a generar resistencia, es decir, ya no mueren con las mismas dosis que lo hacían en aplicaciones anteriores, sino que cada vez necesitamos una dosis mayor de una molécula química o una aplicación más frecuente para poder disminuir las plagas a umbrales por debajo del daño económico, ¿sí? Recuerden que cuando hablo de umbrales de daño económico, estoy refiriéndome a la cantidad de una especie, enfermedad o plaga que llega a causar una pérdida en el cultivo que ya no es recuperable. Ese es un umbral de daño económico porque ya no puedo hacer nada para recuperar lo que estoy perdiendo. Y así como los casos de enfermedades por cáncer en la población. Es decir, fíjense que la Revolución Verde tuvo como dos caras de la misma moneda. Por un lado, el desarrollo tecnológico, el aumento de la producción en un país, en un mundo con hambre después de la Segunda Guerra Mundial, que afortunadamente esta tecnología permitió producir mayor cantidad de alimentos, pero también los costos en términos de ambientales y de salud humana han sido bastante altos. Bueno, esperen un segundito, miramos acá los que van llegando. Bueno. Y continuamos acá con esta fotografía. La fotografía es de una comunidad de productores en el Perú. Fíjense, a mí me parece, y por eso siempre muestro esta fotografía, porque me parece muy, digamos que muy impactante. Y es como nuestros agricultores perfectamente pueden ser agricultores de Boyacá, de Cundinamarca, de Nariño, de cualquier parte del país, utilizando moléculas químicas. En este caso están aplicando un producto químico en un cultivo de papa, pero completamente expuestos. Es decir, fíjense que estos agricultores no tienen ningún mecanismo, ningún equipo de protección personal, sino están absorbiendo por todas sus, eh, digamos, las partes eh, abiertas, la molécula química que están aplicando, ¿sí? Aún hoy, en pleno siglo XXI, infortunadamente, muchos de nuestros agricultores aún siguen haciendo aplicaciones de moléculas químicas altamente tóxicas sin ningún tipo de precaución. Muy poco utilizan los equipos de protección personal que están diseñados y que son obligatorios para este tipo de aplicaciones. Entonces, como
con sus trajes muy tradicionales, ¿sí? Con mucha alegría, aplican moléculas químicas, pero se están causando unos procesos de intoxicación muy fuertes. Pero no solo los daños son, pero en esta fotografía que se me pasa, no solo los daños son en la salud. Esta fotografía ya es de Cundinamarca, es por allí de la zona de Susa, Simijaca, donde los suelos, mire cómo son fuertemente impactados por los procesos agrarios, ¿sí? Y ahí esta fotografía es bien diciente en la medida que la utilización de maquinaria agrícola como parte del modelo de la Revolución Verde, ¿sí? No pasa, digamos, desapercibida y causa un deterioro muy fuerte en el suelo. ¿Qué pasa con ese suelo que está allá al fondo, que ustedes están viendo, si hay una lluvia intensa? Pues está en una zona de ladera, recién removido, es decir, está el suelo completamente suelto. Por lo tanto, con gran facilidad el suelo hay arrastre por causa de agua o del viento. Es decir, tenemos un proceso de erosión eólico o un arrastre eh, por agua y estamos perdiendo la capa fértil del suelo. Estos suelos, en general los suelos del trópico donde está Colombia, son suelos muy frágiles, muy jóvenes en términos geológicos. Y esa fragilidad lo que hace es que sean fácilmente degradables, deleznables, se denomina el término técnico, es decir, se desagregan fácilmente y se pierden por arrastre. Luego de que se arrastre el suelo, ¿qué nos queda? Pues el suelo completamente desnudo, la capa, lo que llamamos el horizonte B o el horizonte C, o en algunos casos la roca, sin ninguna posibilidad que allí se genere algún proceso agrario. Entonces, no solo perdemos suelo, sino que también perdemos biodiversidad y además contaminamos las fuentes de agua. En departamentos como Boyacá, Cundinamarca, Nariño, Antioquia, donde las zonas de ladera son muy frecuentes, pues estos procesos de erosión han venido aumentando digamos que los ciclos de pobreza y los ciclos de miseria. En un suelo erosionado, pues los procesos agrarios son poco rentables. Y en esa medida, cuando hay poca rentabilidad, el agricultor abandona el suelo, se dedica a otra actividad o busca suelos nuevos en zonas de reserva para mantener los procesos de producción. Bueno, miremos por acá un segundito, a ver quién más nos está esperando. Sí, efectivamente hay bastantes. Esta imagen que están viendo en pantalla, analícenla detenidamente, por favor. Es cómo hemos venido aumentando la intensificación en los procesos de producción, ¿sí? En un periodo de 40 a 50 años, mire cómo aumentó la cantidad de fertilizantes. La línea que está más hacia arriba es la línea que nos indica el uso de fertilizantes nitrogenados en procesos agrarios y ha aumentado significativamente en millones de toneladas de fertilizantes durante los últimos 50 años. Pero no solo es el uso de fertilizantes. La línea roja son fertilizantes de tipo fosfórico y la siguiente línea de color café son fertilizantes potásicos. Pero también se ha aumentado significativamente el uso de maquinaria agrícola y los sistemas de riego. Es decir, aumentamos significativamente los procesos agrarios y esa intensificación de los procesos agrarios lo que hacen es modificar el uso de los suelos, ¿sí? ¿Qué ha pasado entonces con el uso de los suelos? Pues fundamentalmente ha sido una dinámica muy diferente en las zonas del mundo. Por ejemplo, entre 1960 y el año 2010,
¿sí? Ahí tenemos 50 años. En 50 años, los suelos agrícolas en Estados Unidos han disminuido en un 4%. Es decir, ellos tienen hoy en uso menos suelos agrícolas que hace 50 años, ¿sí? Igualmente, ¿qué ha pasado en estos años? Que esos suelos agrícolas, ¿sí?, se han dedicado a, los que dejaron de ser suelos agrícolas, aumentaron en zonas de reserva, es decir, ahora son bosques. Mientras que para el caso de Asia, África y Suramérica, miren los datos que están en la parte inferior de la pantalla. Los suelos agrícolas aumentaron en estos continentes, Asia, África y América Latina. ¿Por qué aumentaron? Porque nuestro modelo de producción, la política agraria, nos están siempre diciendo hay que producir para exportar. Por lo tanto, para producir necesitamos mayor cantidad de suelo. Y estamos haciendo uso de suelos que están dedicados en áreas de conservación, los estamos convirtiendo en suelos agrícolas, lo que se llama el aumento de la frontera agrícola. Y ese aumento de la frontera agrícola, pues es muy importante, muy interesante en términos económicos, porque estamos produciendo una mayor cantidad de toneladas de, no sé, palma, azúcar, algodón, en fin, frutales, pero le estamos quitando suelo a las áreas de protección y lo estamos exportando. Por eso Estados Unidos y la Unión Europea, fíjense que ha disminuido la Unión Europea en cerca del 25% de los suelos agrícolas y los han dedicado a conservación, mientras allá aumentan las áreas de protección en los continentes que ya les dije, disminuyen las áreas de protección y aumentan los suelos agrícolas, ¿sí? Eso fundamentalmente buscando mayores ingresos económicos, lo cual tiene una serie de, digamos, de inconvenientes, porque para el caso nuestro disminuimos nuestros bosques primarios, eh, aumentamos la emisión de gases de efecto invernadero, ¿sí?, entre otras actividades que, digamos, por el deterioro de la actividad que causa la actividad agrícola, causamos esos efectos nocivos en nuestras zonas de protección. Y esto fundamentalmente, digamos, está dado por varias tendencias a nivel mundial. Perdonen un segundito aquí, verificamos quiénes están. ¿Cuáles son esas tendencias a nivel mundial? ¿Sí? Son estos factores que inducen a la demanda de tierras. Uno, la población mundial sigue en crecimiento. Eso no es ningún secreto, ya lo sabemos. Lo cual implica que necesitamos mayor cantidad de recursos para mantenernos. Entonces, al aumentar la población, más alimentos. Pero hay otro elemento muy importante y es los bajos rendimientos. En la medida que en las zonas de producción se dan factores de erosión, de pérdida de biodiversidad, de contaminación de suelos y aguas, del aumento de la presión de enfermedades y plagas en los cultivos, pues el rendimiento baja, es apenas obvio. ¿Cómo hacen los agricultores para compensar estos rendimientos bajos? Aumentan el uso de fuentes energéticas, fertilizantes, semillas mejoradas, uso de maquinaria agrícola, en fin, ¿sí? Y otro elemento importante es la urbanización. Piensen ustedes en el municipio donde están viviendo en este momento, cuánto ha crecido su municipio en los últimos 20 o 30 años, ¿sí? Para el caso de municipios como Duitama, donde yo nací, o en Tunja, donde vivo ahora, pues en los últimos 30 años
estos municipios han crecido bastante y lo que eran zonas agrícolas hoy ya está urbanizado, es decir, la concentración está dándose en las ciudades grandes e intermedias. Es decir, hemos venido perdiendo población rural. En Colombia, de acuerdo a los últimos datos, cerca del 35% de la población en Colombia está en zonas rurales, cerca del 65% en zonas urbanas. Sin embargo, esta migración creciente de habitantes rurales a actividades urbanas es cada vez mayor. Tanto así que hoy hay una preocupación muy fuerte por el futuro de la producción agraria en el país porque no tenemos un relevo generacional en el sector agropecuario. Igualmente, ¿qué otros elementos están modificando estos procesos de producción? El cambio en la dieta. ¿Cuáles son la dieta que tenemos hoy en una familia común y corriente, como la de ustedes, como la mía, versus la dieta que tenían nuestros padres y nuestros abuelos? Hoy el consumo de algunos productos ha disminuido, ¿sí? Y ha aumentado el consumo de especies como hortalizas, como frutas, y ese cambio en la dieta pues también se refleja en los sistemas de producción agraria. Igualmente, algo que ha venido impactando significativamente es los procesos de producción de materias primas para la fabricación de fibras, de combustibles, em, como en el caso del maíz, en algunas partes del mundo los cultivos están destinados a la fabricación de combustibles de palma para biodiesel, es decir, menor cantidad de alimentos destinados a al consumo humano o al consumo animal y más destinado a procesos industriales. Y por supuesto, nuevos materiales, nuevos cultivos para fabricación de fibras, entre otros. Y en Colombia, este fenómeno que es muy marcado en algunas regiones del país y es el acaparamiento de tierras, eh, que genera desplazamiento, especialmente de comunidades campesinas, comunidades indígenas, afrodescendientes, que tienen menor disponibilidad de tierras fértiles para los procesos de producción. En Colombia ocurre un fenómeno bien extraño que es muy particular digamos, a nivel mundial, y es que las tierras más fértiles están destinadas a los procesos de tipo pecuario, a la ganadería extensiva, mientras que en el resto del mundo las tierras más fértiles están dedicadas a los procesos de agricultura. En Colombia ocurre lo contrario. La agricultura en los últimos 50 años o más ha venido migrando de las zonas planas a las zonas de ladera. Es decir, hoy en Colombia tenemos procesos agrícolas en zonas de ladera y procesos de producción ganadera en zonas planas altamente fértiles, ¿sí? Digamos que eso en otras partes del mundo no lo entienden, porque producen en las zonas más Profe, pobres, perdón por ¿sí? interrumpirlo. Ese ¿Sí? datico me sonó, ¿cómo así que la mayoría de nuestras zonas más fértiles, más productivas son para ganadería? Ese datico Eh, me sonó. ¿Me puede explicar un puntico, por favor? Al final de la charla, por favor, me recuerda la pregunta, ¿vale? Bueno, Ok, profe. Gracias. miremos aquí quiénes están pendientes. Ah, profe, perdón por interrumpir. Es que los compañeros de mi grupo me están diciendo que no pueden ingresar. Bueno, le estoy dando ingreso a quienes están pidiendo. En este momento aquí no tengo nadie más. Porfa, ayúdame enviándoles el link con el cual tú entraste, ¿sí? Seguramente tienen alguna Sí, dificultad ya lo envié, con el profe. acceso, pero mira que quien está solicitando ingreso está ingresando. En este Vale. momento Sin embargo, están, ya les envié el link. sí, hágame ese favor. En este momento tenemos 168 estudiantes que están aquí en la sala. Entonces, muy extraño que no puedan ingresar. Por favor, recomiéndeles que
lo hagan con el correo institucional abierto, porque si están intentando ingresar con otro correo diferente al institucional, no les permite. Ya, profe, que ya Vale, muchas gracias. ingresaron. Vale, gracias. Bueno, entonces, les mencionaba que existen en el país estos diferentes factores que condicionan los procesos agrarios. ¿Sí? Cada uno de ellos tiene unas características muy diferentes en cada región del país. Nosotros somos ampliamente diversos en aspectos sociales, culturales y económicos, y en cada región hay unas particularidades que modifican las posibilidades de producción agraria. ¿Qué es lo importante en este momento para nosotros? Es poder entender estas dinámicas de los procesos de producción, ¿sí? Y dentro de esos procesos de producción, uno de los que ha venido cambiando significativamente el modelo de producción en los últimos años es el modelo transgénico, ¿sí? Así como hace un poco más de un siglo se dio la primera revolución verde, y fue cuando los agricultores encontraron en la materia orgánica una muy importante fuente de nitrógeno, y esta primera revolución verde le permitió que desde las costas de los países con playas en el Pacífico, como Perú principalmente, se iniciara la exportación de materia orgánica hacia Europa. Fundamentalmente lo que se llamó también como la revolución del guano. El guano es el estiércol de las aves que dejan en la costa, que en las costas de Perú, pues digamos, eran muy grandes cantidades de materia orgánica que empezó a ser exportado para utilizarlo como fuente de nitrógeno. Eso se da al final del siglo XIX, principios del siglo XX, y luego aparece lo que llamamos la segunda, la revolución verde propiamente dicha, que es con la fabricación de la molécula de nitrógeno a través de un proceso químico, que es el proceso de Haber-Bosch. Es un proceso en el cual se sintetiza el nitrógeno para convertirlo en una molécula que es transportable y modificable, y que fue convertida posteriormente en el fertilizante, y esto dispara los procesos de producción agraria. Y luego ya muy reciente, lo que se ha denominado la segunda revolución verde, que es el modelo transgénico, fundamentalmente a partir de la manipulación del código genético de las especies. Los avances en ciencia, tecnología, nos ha permitido identificar y conocer cuáles son las características de cada especie, cada, digamos, especie alimentaria, y cómo podemos mejorarlo a partir de incorporarle genes de otra especie. Uno de los ejemplos más, digamos, ampliamente descritos es la incorporación de genes de bacterias dentro de las plantas, especialmente el caso de la planta de algodón, a la cual se le incorporó dentro de su código genético unos genes que le dan una resistencia al ataque de insectos. ¿Por qué? Porque le introdujeron los genes del Bacillus thuringiensis. El Bacillus thuringiensis es una bacteria que causa una reacción en los insectos, y cuando el insecto es contaminado por esta bacteria, pues se enferma. Si yo incorporo los genes de esa bacteria dentro de la planta, pues cualquier insecto que vaya a alimentarse de la planta de algodón, pues va a sufrir, se va a morir. Entonces a eso se le denominó el algodón BT, Bacillus thuringiensis. Y eso nos ha dado apertura a toda una nueva industria, donde fundamentalmente el desarrollo de ciencia y tecnología se ve protegido por patentes, donde hay una serie de políticas que
protegen estos desarrollos tecnológicos, porque hoy estas semillas que han tenido este mejoramiento no son de libre circulación, sino que siempre se deben comprar. Hay multinacionales, que no quiero mencionar aquí ninguna, que se dedican específicamente a el mejoramiento genético y a la venta de semillas, que llamamos semillas transgénicas o semillas mejoradas genéticamente, con condiciones determinadas para aumentar la producción, para soportar fácilmente ataques de plagas, de enfermedades, para soportar mejor condiciones adversas en el clima. Y todo esto nos ha llevado a un nuevo modelo de producción agraria que está regido por el comercio internacional, la economía de mercados y en contra de los procesos propios de las comunidades que intentan mantener sus propias especies libres de mejoramiento genético, comunidades que están defendiendo su seguridad y su soberanía alimentaria, que están defendiendo los ecosistemas, pero hay una fuerte presión de estos modelos de revolución verde, de la segunda revolución verde, para poder incrementar en una economía de mercado la rentabilidad. El principal objetivo de estos sistemas de producción agraria es aumentar la producción de alimentos para aumentar la rentabilidad. Si nosotros le preguntamos a una comunidad campesina, indígena o afro, ¿cuál es el principal objetivo de la producción de alimentos? ¿Cuál sería? Seguramente no va a ser aumentar la rentabilidad, sino ellos fundamentalmente están buscando garantizar su soberanía y su seguridad alimentaria. Un segundo, por favor, miramos quién está por acá en espera. Sí, hay bastantes. Bueno, en términos de estos nuevos modelos de producción, fundamentalmente en Colombia hemos venido avanzando en los últimos años en el uso de plantas mejoradas genéticamente, ¿sí? Que llamamos las plantas transgénicas. Miren cómo, este es un mapa un poquito antiguo, pero que nos muestra cómo en el mundo cada vez más tenemos países donde se están cultivando especies transgénicas. En la mayoría de los países del mundo, hoy tenemos especies transgénicas y especialmente en algunos cultivos como en soya, especialmente en países como Argentina, Estados Unidos y últimamente en Colombia. Igualmente, el uso de estos cultivos transgénicos implica el aumento en el consumo de las moléculas químicas que son necesarias para los procesos agrarios. Es decir, una especie transgénica es una especie con alta demanda de insumos para que logre su proceso de desarrollo y que logre su máximo potencial de producción. Sin embargo, aquí esta fotografía fundamentalmente era para mostrarles cómo también el uso de estas moléculas químicas necesarias para los cultivos transgénicos puede llegar a afectar la pequeña producción campesina, la pequeña producción tradicional para pan coger y por supuesto puede causar algunos efectos sobre la salud. Esta fotografía es una fotografía en el centro de Brasil y es de las fotografías icónicas sobre la pérdida de la biodiversidad. Fíjense que es un gran campo de cultivos donde solamente ha logrado sobrevivir un árbol, ¿sí? Y es como la biodiversidad en el modelo de producción intensivo, la biodiversidad ha venido perdiendo la batalla. Es decir, cada vez el modelo de producción intensivo basado en el monocultivo
es decir, un solo cultivo, una especie dominante, gana espacio sobre otras especies. En Colombia, en el centro del país, hay unos cultivos muy específicos que se han desarrollado en monocultivo y ese monocultivo pues, ha hecho que desaparezcan especies muy, digamos, tradicionales en la agricultura de pequeña escala. Para el caso de papa, en este momento en el cultivo de papa predominan no más de 10 especies comerciales de alto rendimiento, pero cada vez más disminuye la cantidad de papas nativas que han sido tradicionales en Boyacá, Cundinamarca, Nariño, parte de Antioquia. Sí, hasta hace pocos años teníamos alrededor de 50 variedades o materiales de papa en las fincas de los agricultores. Igual podemos mencionar cultivos como maíz, donde también son pocos los materiales o variedades o híbridos que hoy utilizamos en la producción y venimos perdiendo esas especies que eran tradicionales hasta hace poco. Bueno, ¿qué ha pasado con los transgénicos? ¿Cuál es el impacto de los transgénicos en la ecología? Pues fundamentalmente que hay una exposición, digamos, muy alta de los insectos a las moléculas químicas que se utilizan para la producción intensiva, lo cual ha generado resistencia. Es decir, esto ya lo había mencionado, cada vez necesitamos nuevas moléculas químicas que sean de mayor impacto, de mayor eficiencia para controlar insectos plaga. Cada vez tenemos que aumentar la dosis de estas moléculas químicas porque los insectos, cada nueva generación disminuye esa susceptibilidad de la especie a la molécula química. Pero también ha habido un impacto sobre las especies, es decir, cada vez tenemos mayor cantidad de especies para monocultivo. Monocultivo lo que hace fundamentalmente es disminuir la cantidad de especies disponibles para los procesos agrarios, lo que se llama erosión genética, que reduce la agrobiodiversidad. E igualmente, el aumento de resistencia de algunas especies que llamamos malezas o especies arbences, que también se vuelven muy resistentes a las moléculas herbicidas y aumentan los costos de producción, ¿sí? Entonces, existen una gran cantidad de ejemplos en el mundo de especies de insectos, de bacterias, de hongos y de arbences que gradualmente se fueron convirtiendo en plagas, en enfermedades de difícil manejo, cuando hace años atrás no lo eran. Eso se debe fundamentalmente a esa erosión genética y a la pérdida de la biodiversidad de las especies. Igualmente, en términos económicos, esta segunda revolución verde o de transgénicos ha causado también impactos económicos porque a pesar de los adelantos en tecnología, de los adelantos en estos nuevos materiales, pues el problema del hambre en el mundo no se ha solucionado. Es decir, hay millones todavía de seres humanos en diferentes latitudes con problemas de nutrición. Aún en países agrícolas como Colombia, la seguridad y la soberanía alimentaria no están garantizadas, mientras que los costos de producción siguen incrementándose. Es decir, el aumento en el rendimiento de estos cultivos mejorados es ampliamente cuestionado, pues aún no se demuestra que esta tecnología cubra todas las necesidades tanto de la población en el sector rural como en las ciudades. Es decir, parece más una economía basada en la etiqueta, en la comercialización, en el marketing de los alimentos,
que genera una rentabilidad muy grande para las transnacionales, es decir, para las empresas que fabrican semillas mejoradas, para las empresas que fabrican las moléculas químicas, para los que fabrican todos los insumos propios para el cultivo, pero muy poco para los agricultores y muy poco para los que dependemos de ese tipo de alimentos, ¿sí? Entonces, aquí hay un par de ejemplos de cómo el proceso de etiquetado es muy importante en esta nueva agricultura porque a pesar de que hoy tenemos acceso a la información, aún los consumidores no tenemos completamente información al alimento que estamos consumiendo. Yo les preguntara a cada uno de ustedes, cuando sale a hacer mercado en la plaza de su municipio o a una gran superficie, a un supermercado grande, ¿tiene certeza de si el alimento que está consumiendo es genéticamente modificado? ¿Tiene certeza si el alimento que está consumiendo tiene una trazabilidad o información sobre la forma en que ha producido? Esto lo que hace es que se haya generado una corriente muy fuerte para conocer el origen de los alimentos, ¿sí? Para saber si lo que estamos consumiendo tiene genes de otra especie, ¿sí? Y esto fundamentalmente porque cada vez más la sociedad busca, por razones éticas, religiosas, políticas, conocer el origen de los alimentos. Igualmente, el tema de los transgénicos sigue siendo muy controvertido. Y aquí quiero que, digamos, nos concentremos en estos aspectos que les voy a mencionar. Fundamentalmente controvertido porque hay bastantes detractores del uso de los transgénicos por el posible daño que le causan a la salud, ¿sí? Y es como existen evidencias documentadas, publicadas en diferentes revistas a nivel mundial sobre la afectación que hacen los transgénicos a la salud. Y aquí vamos a mencionar solamente algunas. Un ensayo con ratas alimentadas con alimentos transgénicos ha generado cambios en la sangre de los ratones. Igualmente, una investigación de Pustachi, publicada también en una revista científica, mostró que cuando se alimentan ratones con alimentos genéticamente modificados, hay unos cambios fisiológicos en los ratones de laboratorio, así como también cuando se utilizan alimentos como tomate transgénico, causan afectaciones en el estómago de estos roedores. Es decir, no solo es un estudio, sino son varios estudios que han demostrado que hay alguna afectación de la salud por el consumo recurrente de transgénicos. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud afirma que no existen riesgos para la salud por el consumo de los transgénicos. Esta controversia no es nueva, ya desde hace bastante tiempo se está debatiendo sobre ellas. Hay unos grupos muy grandes que defienden el uso de los transgénicos como para la alimentación humana. Hay otro grupo que también, digamos, ha venido protestando por el uso de estos transgénicos para la alimentación, ¿sí? Veamos esta fotografía. Estos son unas secciones de yeyuno. El yeyuno es una parte del intestino de los animales. Aquí son unas secciones de yeyuno de ratas que fueron alimentadas con papa transgénica, ¿sí? Entonces, al lado derecho están las ratas alimentadas con papas transgénicas y
al lado están la sección de yeyuno de ratas alimentadas con no transgénicos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está mostrando esta fotografía? Que hay diferencia entre el yeyuno de animales alimentados con papa transgénica versus el yeyuno de animales que no fueron alimentadas con papas transgénicas. Las no transgénicas son las de la izquierda. Los que fueron alimentados con papas transgénicas son los de la derecha. ¿Cuál es la diferencia? La longitud, ¿sí? Entonces, en los animales con transgénicos, el yeyuno es más largo, ¿sí? Y eso, digamos que se une a esta otra, perdón, la anterior, a esta Profe, ¿qué es el otra. yeyuno? El yeyuno es una parte del intestino delgado de los animales. Esta es otra condición de las ratas que fueron alimentadas con transgénicos, que tenían fobia a la luz y estaban la mayor parte del tiempo ocultas porque generaron una hipersensibilidad a la luz. Y otra fue también un aumento de la temperatura corporal en algunos de los animales, de los ratoncitos pequeños de laboratorio, cuando eran alimentados con transgénicos. Fíjense, en la parte superior de la fotografía hay una cría alejada del grupo. ¿Sí, señora? Profesor, qué pena interrumpirlo. Es que hay compañeros que están esperando para poder ingresar. Ah, perfecto, vale, gracias por recordarlo. Dame un segundito. Gracias. Profe, y recordarle a los compañeros nuevos que tomen el pantallazo para lo de la actividad. Ah, Usted nos perfecto, decía. vale, sí. Perfecto, vale, muchas gracias. Entonces, para todos los que han llegado ahora reciente, recuerden que la asistencia a esta sesión de CIPAS tiene una bonificación en puntos y es de 25 puntos para cada sesión, siempre y cuando cumplan con los requisitos, que es un resumen de lo que hemos conversado en el CIPAS, acompañado de un pantallazo donde se vea su foto, su nombre, para verificar que usted estuvo presente en esta sesión. Esas es el CIPAS 1 y dentro de 8 días tenemos el CIPAS 2, martes 5 de la tarde, CIPAS 2, donde daremos otra temática y haremos exactamente lo mismo. Ustedes un resumen de lo que se conversa en esta presentación con su pantallazo. Eso les da derecho a tener una bonificación en la nota del curso. Bueno, les estaba contando entonces cómo los transgénicos tienen unas afectaciones sobre la salud, y para eso estamos contando algunas investigaciones. Esto no me lo inventé yo, son investigaciones que están en diferentes revistas, como animales de laboratorio, ratones de laboratorio alimentados con papa transgénica se compararon con otro grupo de ratones alimentados con papa no transgénica y generaron y compararon varias condiciones. Uno, el tema de a nivel estomacal, que es el yeyuno, que es para un alargamiento en los animales alimentados con transgénicos, una hipersensibilidad a la luz, un aumento de la temperatura, como es la fotografía que les estoy mostrando. En la parte superior hay una cría que permanece alejada del grupo precisamente por una mayor temperatura. Y así, como también hay otro tipo de investigaciones. Estas son unos grupos de otro experimento que realizó este señor Seralini, es un investigador italiano, donde demostró que las estructuras de los hepatocitos de las ratas macho que están en el hígado, tenían un mayor tamaño en aquellas ratas alimentadas con transgénicos comparado con los que no eran alimentados transgénicamente. Y aquí unas fotografías un poquito impactantes, y es como
este señor demostró que había un aumento en los tumores de ratas alimentadas transgénicamente, ¿sí? Ahí están viendo ustedes las fotografías, ahorita les muestro las conclusiones. ¿Qué estoy diciendo acá? Y ahorita lo dice en las conclusiones de esta investigación de Seralini, y es que cuando se alimentan con transgénicos, aumenta el porcentaje de ratas con estos tumores. No significa que en los otros grupos de ratas alimentadas con papa normal, no transgénica, no generen tumores. También generan tumores, pero en las alimentadas transgénicamente, ese porcentaje era mucho mayor, ¿sí? Este aquí está el señor Seralini, mire, ahí está la referencia de la publicación. Y en este caso era una publicación sobre los efectos tóxicos del Roundup en maíz genéticamente modificado, con el cual se alimentaron estos ratoncitos. ¿Qué nos dijo en conclusión este investigador Seralini? Que cuando utilizó dosis de 11, 22 y 36, 33% de maíz genéticamente modificado con Roundup o sin Roundup. Roundup, recuerden ustedes que es una molécula química utilizada como herbicida. Ese es el Roundup. Se utilizaron dietas en ratoncitos, ¿sí? Durante 2 años, ¿sí? Entonces, tomó grupos de ratones y les dio a un grupo alimentación del 11% de maíz genéticamente modificado. A otro grupo le dio 22% de maíz genéticamente modificado en su dieta. Y a otro grupo 33% de maíz genéticamente modificado en su dieta durante 2 años, ¿sí? Unos con Roundup y otros sin Roundup, pero todo genéticamente modificado. Y aquí fueron las conclusiones. En las hembras, todos los grupos con este alimento murieron 2 o 3 veces más rápido que los grupos control. ¿Qué son los grupos control? Aquellos que no se les dio alimento genéticamente modificado, ¿sí? Segundo, desarrollaron tumores de mama más grandes, con mayor frecuencia, comparado con los controles o testigos. Y tercero, que la pituitaria, que es un órgano del sistema reproductivo, fue el segundo órgano más afectado. Eso fueron las hembras. En los machos, las conclusiones de este experimento fueron que experimentaron congestiones hepáticas y necrosis de 2.5 a 5.5 veces mayor en estos machos comparados con el testigo, que las enfermedades renales fueron más severas y mayores, y que con datos bioquímicos confirman que hay deficiencias renales crónicas altamente significativas. Igualmente, como en las hembras, los tumores palpables fueron 4 veces más grandes que en los controles o testigos que no fueron alimentados con maíz transgénico, ¿sí? Y la gran conclusión es que todos los resultados fueron hormona y sexo dependientes, es decir, que el maíz transgénico con Roundup o maíz transgénico sin Roundup afectaron significativamente el equilibrio hormonal en los ratones, ¿sí? ¿Cuál es la explicación fundamental? Que estos resultados se explican por que se afectan los disruptores endocrinos por Roundup y la sobreexposición a los organismos genéticamente modificados que modifican el metabolismo. En síntesis, la molécula química Roundup afecta los disruptores endocrinos, ¿sí? Es decir, las hormonas. Y el maíz o el alimento genéticamente modificado también modifica los disruptores endocrinos, es decir, las hormonas, y que causan unos desequilibrios dentro de los grupos evaluados, ¿sí? Esa fue la gran conclusión. Y entonces uno queda como así, como esta estatua. Ajá.
Y entonces, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos? Que como sociedad debemos tomar decisiones. Ya he explicado los amplios beneficios de la intensificación de los procesos agrarios con fines de generación de alimentos, que hoy la industria también demanda mayor cantidad de materias primas para fibras, para combustibles, para materias primas, para otros procesos de alimentarios, en fin. Pero mire que también tenemos unos efectos adversos y entonces uno no sabe ya qué hacer. Para el caso colombiano, uno se preguntaría, bueno, ¿y en Colombia, pues qué hacemos? ¿Sí? Y encuentra que igual hay una gran cantidad de industrias a nivel mundial que están generando este tipo de eh, desarrollos tecnológicos. ¿Sí? Rápidamente vamos a hablar de cómo en Colombia se ha venido desarrollando la industria de los organismos genéticamente modificados. Hay varias empresas, aquí solo menciono una, que es tal vez de las más importantes, pero no es la única. Muchas empresas en el mundo, cada vez más empresas, han venido incursionando a través de procesos de biotecnología en la generación de materiales altamente productivos. Y aquí quiero hacer una claridad. Esto no significa que sea malo o que sea inadecuado o que la tecnología no esté ayudando. En muchas regiones del país, en muchas partes del mundo, estos procesos biotecnológicos aumentan significativamente la producción de alimentos, la rentabilidad, en fin, no se trata de decir que uno es bueno y el otro es malo. Simplemente hay que conocer las dos caras de la moneda para que estemos informados. Lo que, digamos, no me interesa o no es mi intención vender más un modelo por encima del otro. No, pero sí es importante que como profesionales del sector agropecuario tengamos información completa, suficiente, clara, para que podamos en un momento determinado tomar decisiones para lo uno o para lo otro. En Colombia, empezamos con el maíz transgénico por allá en el año 2002. Es decir, ya 23 años que en Colombia tenemos maíz transgénico. Maíz transgénico no, sino algodón transgénico. ¿Sí? Claro, hoy también ya tenemos maíz, ¿sí? Pero iniciamos con algodón. Y se dio la liberación, es decir, la venta comercial de este algodón transgénico llamado BT Nucon 33, ¿sí? Que empezó un proceso inicialmente de estudios de impacto ambiental. Se hicieron diferentes estudios para saber cuál era la afectación que tenía con artrópodos, con anélidos, la distancia que puede recorrer el polen de ese maíz, que son digamos, los estudios básicos de impacto cuando se introduce una nueva especie agrícola. Y entonces ahí, digamos, hay una regulación del ICA, la sociedad civil, hay diferentes grupos que están pendientes de estos procesos. El ICA, digamos que la sociedad civil demandó este tipo de pruebas porque las consideró que no eran suficientes. Sin embargo, el proceso ha venido avanzando, ha tenido instancias, digamos, judiciales, donde inicialmente se negaron autorizaciones, pero posteriormente las mismas instancias judiciales permitieron la siembra controlada, se generaron nuevas licencias ambientales. En síntesis, la resistencia inicial que había existido por parte de algunos grupos de la sociedad civil, pues rápidamente fue vencida por las solicitudes de las empresas distribuidoras. ¿Sí? Es decir,
Ya en el 2008 existían al menos 25.000 hectáreas en Colombia sembradas con este algodón, pero infortunadamente los resultados no fueron muy buenos. En ese 2008 hubo unas pérdidas cercanas a 8 millones de dólares. Sin embargo, los costos de producción, el costo de los insumos aumentó significativamente. ¿Por qué aumentó? Pues porque había una mayor demanda. Y ustedes saben, la ley de oferta y demanda, cuando un producto, la demanda aumenta, pues normalmente esto arrastra el precio hacia arriba. Y eso ocurrió cuando empezamos a necesitar más fertilizante, más moléculas químicas de Randa para atender el maíz transgénico, en fin, ¿sí? Al final del 2013, pérdidas por cerca de 35 millones de dólares para los productores de algodón, desabastecimiento de semillas, en fin, ¿sí? Hasta la resolución 970, que seguramente algunos de ustedes han escuchado esta polémica resolución, que ya fue derogada hace también bastante tiempo, ¿sí? Monsanto, que era la empresa distribuidora de semilla, fue multada con $250.000 por estas pérdidas. Bueno, y pues igual, eso ocurrió en el 2008, pero de esto ya nada se acuerda nadie, porque en síntesis seguimos avanzando con otras especies de organismos genéticamente modificados. Después de algodón vinieron otros materiales de algodón, posteriormente materiales modificados de maíz, de soya, de sorgo y seguramente de hortalizas que hoy tenemos en el mercado. Este tipo de inconvenientes de la revolución verde, de la segunda revolución verde, pues ha generado una insatisfacción con el modelo agrario, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay grupos de consumidores que empiezan a hacer resistencia al uso intensivo de las moléculas químicas, al uso intensivo de fertilizantes, a el impacto que se está generando sobre el suelo, sobre el agua, sobre la biodiversidad, y empiezan a cuestionar el modelo de producción. Empiezan a mencionar cómo ese excesivo uso de conocimientos y de tecnología no nos ha permitido preservar, conservar, ser sostenibles. Y aparece aquí la palabra sostenibilidad o sustentabilidad como esa condición en la cual no afecto, no deterioro los recursos naturales y que es necesario hacer un mayor reconocimiento, valoración y uso de las interrelaciones ecosistema-cultura, que es lo que saben las comunidades de productores, lo que saben las comunidades ancestrales, y que se privilegie aquellas interacciones ambientales donde la biodiversidad es fundamental, ¿sí? Como desde estos grupos que hoy llamamos agroecología o modelos de producción de bajo impacto, se busca que los conocimientos de comunidades indígenas, campesinas, ancestrales que han convivido con la naturaleza, con la biodiversidad, no han destruido ni han afectado significativamente sus recursos, como sí lo han hecho modelos de producción intensiva. Entonces, si existen conocimientos y tecnologías ancestrales que conservan el agua, conservan el suelo, la biodiversidad, ¿por qué no seguir trabajando en recuperarlos, en potenciarlos y en incorporarlo a las dinámicas de las ciencias y de la tecnología? Entonces, esta insatisfacción con esta visión agraria ampliamente productivista, pues fundamentalmente es porque se privilegia el uso de síntesis química, de productos de síntesis química para el manejo de plagas, de enfermedades, que por qué seguimos utilizando fertilización química basada en 3 elementos, NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, cuando una planta requiere alrededor de 18 elementos. Pero
en los últimos 50 años solo estamos aplicando 3 elementos, o 4 o 5, que son nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, de pronto azufre, en algunos casos, y el resto de elementos nutritivos no los aplicamos. Entonces, esto genera ese desbalance en los suelos que disminuye el rendimiento de los cultivos. Igualmente, esa insatisfacción está dada por el dominio de unas pocas especies que generan monocultivo. Hoy la alimentación del mundo está en manos de muy pocos cultivos, fundamentalmente arroz, soya, sorgo, papa, tal vez se me escapa uno o dos más, trigo, que dominan la canasta del mundo entero. Y se pregunta uno, ¿no estamos en riesgo dependiendo de tan pocas especies? Y así como en los seres humanos se generan pandemias, como la que acabamos de pasar desde la pandemia del 2020, en las plantas también se pueden generar pandemias, la aparición de plagas, enfermedades que puedan acabar con estas especies de las cuales dependemos. No estaríamos en riesgo y en inseguridad alimentaria. La insatisfacción es también porque utilizamos híbridos de alto rendimiento, todos mejorados genéticamente, y hemos descuidado material genético tradicional propio de las comunidades campesinas e indígenas que le permiten esa mayor biodiversidad y una mayor cantidad de fuentes de alimento que no estamos utilizando en el mundo. El uso de maquinaria agrícola, fundamentalmente muy poco adaptada a las condiciones de la pequeña agricultura. Tenemos desarrollos tecnológicos en maquinaria agrícola, pero dirigida fundamentalmente a los grandes procesos agrarios, muy poca maquinaria que esté diseñada para los pequeños productores. Y finalmente la transferencia de la tecnología, es decir, seguimos privilegiando los procesos de conocimiento generado en los grandes laboratorios, por las grandes marcas, las instituciones de investigación, las universidades, pero descuidando el conocimiento ancestral y tradicional de comunidades que han cohabitado durante miles de años con la naturaleza y con los procesos agrarios. ¿Sí? Esto es lo que acabamos de mencionar. Eso fundamentalmente era la presentación. Muchas gracias. Ahora sí, entonces vamos a darle espacio a algunas preguntas. Está la profe Uris. Hola, profe, bienvenida. Qué bueno tenerla con nosotros. Muchas gracias. Bueno, entonces arranquemos con la profe Uris. Les presento a la profe Uris Milet. Ella es tutora de agricultura biológica. Tiene una muy buena cantidad de grupos de estudiantes. Profe, adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, profe, por esta diciente exposición. La verdad que creo que ha sido de mucho provecho para todos nosotros. Quiero dar un aporte respecto a lo que hemos escuchado hoy, y es que, bueno, primeramente felicitarlos porque han elegido una materia que como agrónomos, como a personas profesionales que trabajamos en el campo y con una responsabilidad tan grande como lo es la seguridad alimentaria, tener ese cambio de paradigma, ir más a lo sostenible, pues hoy en día casi no se ve. Quiero hablar un poco acerca de lo que pasa cuando, o agregar un poco a lo que pasa cuando estamos utilizando plantas que son genéticamente modificadas y lo que pasa es que hay un uso indiscriminado de los agroquímicos porque esas plantas han sido diseñadas a nivel genético para que hayan enzimas que degraden a los agroquímicos
Entonces, ¿eso qué pasa? Que hace que la planta reciba una gran cantidad de agroquímicos que no sabemos hacia qué partes de la planta se va, al fruto, al follaje. Luego, esas plantas, ¿quién las consume? Nosotros. Entonces, por eso vemos esos efectos adversos en las ratas, porque ellas están consumiendo prácticamente material vegetal combinado con agroquímico. Es el caso hoy en día, ejemplos concretos como lo son la soja, el maíz y el algodón transgénico tolerantes al glufosinato de amonio. Ese es un agroquímico que trabaja de contacto para las malezas, pero fácilmente se puede utilizar en estos cultivos y no le hace daño. Entonces, ¿qué pasa? Los agricultores, los productores dicen, bueno, ya yo sé que yo puedo echarle veneno directamente a mis plantas no se van a morir. Pero ¿qué pasa? Que en esa cadena productiva después llega a la mesa del consumidor y ¿qué estamos consumiendo? Estamos consumiendo el agroquímico. Bueno, yo en mi trayectoria profesional me he desarrollado en el mejoramiento genético de algunas plantas y no necesariamente para mejorar una planta necesitamos un transgénico. Entonces, quiero que se vayan con este mensaje porque rescato lo que decía el profesor Jorge. Muchas comunidades están llenas de plantas que son plantas nativas, plantas silvestres, que están llenas de genes que pueden otorgar mucha resistencia, que simplemente con un plan de mejoramiento genético donde podamos cruzar esas plantas con plantas que son susceptibles, le vamos a otorgar esos genes de resistencia sin necesidad de necesitar a los agroquímicos, porque lo que pasa es que estas multinacionales buscan generar productos que te digan, échale todo el agroquímico que quieras, échale todo el plaguicida que quieras, que tu planta no se va a morir. Entonces ellos venden el paquete, venden la semilla y venden también el agroquímico. Pero si nosotros, que somos profesionales del agro, futuros trabajadores del campo, científicos, apuntamos más por un mejoramiento genético tomado de las mismas plantas, nosotros vamos a lograr esas resistencias sin necesidad de incorporar genes, sino que si somos buenos observadores y vemos que una planta llegó un áfido, por ejemplo, y no la atacó, nosotros ya estamos identificando plantas resistentes. Quiere decir que si analizamos esa planta, muy posiblemente va a tener genes de resistencia a áfido. Si le hacemos un estudio mayor, esas plantas pueden ser cruzadas con plantas susceptibles y ahí vamos a otorgar la resistencia. Y ahí estamos haciendo mejoramiento genético, estamos haciendo seguridad alimentaria, pero sin necesidad de un uso de un plaguicida, porque la planta nos está respondiendo naturalmente ante esas adversidades del sistema. Entonces, muchísimas gracias por participar. Sé que aquí hay muchos de mis alumnos y una de las cosas que siempre les digo en los foros es que traten de mirar de forma crítica cada cosa, aplicarlo siempre a ejemplos concretos y veremos cómo vamos incorporando todos estos nuevos conocimientos de la mejor manera, porque estamos llamados a ser agentes sostenibles, a remediar un poco el daño que ya está hecho y no a incrementar más daño, sino más bien a buscar alternativas que sean sostenibles, productivas, pero que no dañen ni al medio ambiente ni a nosotros que somos también consumidores primarios. Gracias, Muchísimas profe. gracias. Gracias, profe, por los comentarios, los aportes. Bueno, entonces, apreciados estudiantes, verifiquen en el chat. Acabo de dejar el link para registrar la asistencia. Entonces, ¿qué piden ahí? Su código o cédula, el curso que es Agricultura Biológica, este es el CIPAS 1, entonces por favor ingresen, registren su asistencia, es muy importante que todos ingresen
y registren la asistencia porque pues eso es definitivo cuando vayamos a contrastar con quienes entregan el informe. Muchas gracias a quienes me están ayudando ahí a anclar a Bladys, a anclar el link para que por favor registren su asistencia. Profe, ¿lo puedo volver a compartir? Es que este link no me deja ingresar y no quiero que sea el único. A ver, aquí yo estoy dejando, ahí estoy dejando el link, tratemos de no llenar el chat porque si no se me pierde. Se me pierde lo que estoy dejando. Por favor, la persona que ya llenó el link, Sí, profe, gracias. ¿puede retirar? Listo. Bueno, y lo otro es que, bueno, el segundo documento que les voy a pedir el favor que diligencien es el link de satisfacción. Quienes no, por alguna circunstancia, no los deja ingresar, seguramente es porque no están logueados con el correo institucional, ¿sí? Entonces, siempre correo institucional, siempre correo institucional. Si no están con el correo institucional, no les deja ingresar. Eso les va a pasar no solo en este, sino en todos los foros, en todos los CIPAs, las web conference, les va a poner problema porque es institucional, siempre institucional. Entonces, abran su correo institucional para que los deje ingresar. Les voy a poner otro, bueno, mientras Juliet Tatiana tiene la mano levantada y luego Olga Viviana nos comentan, les voy a dejar en el chat el link de satisfacción. Ahí es simplemente que ustedes opinen sobre cómo les pareció la charla del día de hoy. Buena, regular, mala, digan lo que ustedes piensan. Y recuerden, prográmense para dentro de 8 días, 5 de la tarde, CIPAS 2. Ya les voy a poner ahí el... Buenas noches. Adelante, Juliet. Instructor, mi pregunta es sobre la práctica que se va a realizar el día 26 de septiembre. Es que a mí me aparece en la plataforma a 3 de la tarde y otra en 4 de 9 a 3 de la tarde, para preguntarle que o sea, toca asistir a las dos prácticas. Uno puede elegir la fecha entre las dos. A ver si le comprendí, me mencionas que se está entrecortando un poco el sonido. Si le comprendí, me menciona que en una fecha más adelantico están programadas prácticas y que hay 2 salidas de práctica. Sí, señor. Listo, la respuesta es sí, están programadas 2 salidas de práctica para este curso y esas 2 salidas de práctica son obligatorias. ¿Qué es importante? ¿Qué es importante? Por favor, escúcheme. ¿Qué es importante? Que si tienen alguna dificultad, si tienen algún cruce, si tienen alguna situación particular, se comuniquen con el tutor asignado a su zona, el que programa fechas, sitios, es el tutor que les está asignado. Él es el que puede solucionarles esas posibles dificultades que tengan. Como director de curso no tengo posibilidad de solucionarla porque como se programa en cada zona, en cada región, pues ellos lo hacen a partir de los sitios disponibles, la cantidad de grupos que tienen asignados, en fin. Entonces, para quienes tienen dificultades con fechas de práctica o con cruces de práctica, importante y ojalá muy pronto se comuniquen con el tutor que les fue asignado. Quienes mencionan que para Bogotá no está habilitado, supongo que en estos días ya tienen que habilitarse los grupos para esas zonas donde por alguna circunstancia
no se han abierto. ¿Por qué no se han abierto? Seguramente están asignando tutor. ¿Sí? Profe, buenas noches. Buenas noches. Sí, la pregunta era esa, para Bogotá no se ha habilitado, pero entonces, por favor, que sea lo más rápido porque se están cruzando las prácticas con las otras, con los otros cursos. Ya tengo varios cruces, entonces, Sí. por favor, para que sea lo más rápido para uno programarse. Gracias. Sí, digamos que esto, gracias, Lier. Efectivamente es un proceso porque igual este, este curso solo tiene 605 estudiantes en todo el país. Entonces, distribuir 605 estudiantes en diferentes grupos, eso tiene su ciencia, su detalle, y así con los demás cursos. Pero no se preocupen que mañana mismo hablo con la líder de prácticas para que agilice o le recuerde a los tutores asignados para que abran los grupos. Yo mañana pongo la solicitud para que muy pronto abran los grupos que están pendientes de agricultura biológica. Gracias por comentarnos y eso es muy importante. Bueno, ya Juliet me comentó, sigue Olga Viviana y luego Bladys. Hola, profe, buenas noches. Hola. Profe, es que tenía una inquietud acerca de los grupos, los participantes de cada desarrollo de actividades como tal. Lo que pasa es que en mi grupo, pues no tengo grupo como tal. Se supone que son 5 personas o 4 personas, pero en mi grupo pues solamente hay un chico y lleva como 20 días que no se conecta pues para el desarrollo del trabajo. Carajo. Le escribí al tutor pues ¿Qué que fue, si me Santiago? tocaba realizar a mí la actividad sola ¿Qué porque le están diciendo? solamente estoy con una ¿Qué le persona en mi dijeron? grupo. Entonces no sé si eso va a quedar ¿Ah? así o si me van a asignar más compañeros o cómo es ese proceso, Ven, profe. ¿qué grupo, qué número es tu grupo? Olga Viviana Herrera. Sí, profe, ya te digo el número del grupo. Quienes tengan, por favor, micrófono abierto, cerremos Profe, mi micrófono, grupo es, ¿Sí? Señora, cerremos los mi micrófonos, grupo por es el favor. 301 615 103. Tu grupo es 103. Sí, señor. Listo. Pero entonces solamente... Voy a verificar, claro, seguramente es uno de los últimos grupos, entonces voy a verificar mañana mismo para ver si logro acomodar otros estudiantes que puedan estar solitos para completarte 5, ¿vale? ¿Qué pasa si por listo, alguna profe. circunstancia no se completan 5? El trabajo se desarrolla todo el trabajo entre el número de integrantes. Si hay 3, entre los 3 desarrollan el trabajo. ¿Sí? Listo, Sí, profe. Sí, tranquila, porque compañera. A mí Bueno, o sea, ¿y quién le dijo por a su favor tía? cerremos micrófonos porque estamos con Mariana le micrófonos dijo a abiertos Nini le dijo a su tía. y no les... Nini le dijo a Mariana que le dijera a mi tía, después mi tía Bueno, como ya me decía a están todo el contando de mundo. Mariana. El compañero que tiene el niño. Bueno, silenciados. ¿Quién tiene la mano levantada? Bladys. Sí, tutor, buenas tardes. Hola, Bladys. Adelante. Tutor, todavía los grupos de salida de campo no han abierto totalmente, ¿verdad? Porque en la casilla no está todavía. Sí, exactamente, lo mencionaba hace rato que Lier comentaba. Mañana mismo solicito a la líder de prácticas para que agilicemos la apertura de grupos que estén pendientes. Entonces, en el transcurso de esta semana, seguramente van a estar todos abiertos. Vale, tutor, gracias. Listo. Sigue, a ver quién me queda por acá. Juliet Tatiana, que baje la mano. Y sigue Luis Albeiro. Luis Albeiro. No, Albeiro no. Entonces, ¿El profe Edgar? primero va Jimena y luego va Edgar Orlando. Hola, profe, buenas noches. Hola. Profe, yo le quería comentar y pues como una de pronto sugerencia, porque pues además de
mis compañeros. Yo sé que muchos laboramos hasta las 6 de la tarde. A veces cuando los IPAs son tan temprano, se nos dificulta para prestar atención. Pues no sé si se podrá más adelante programar los IPAs a las 6 de la tarde. Bueno, vamos a intentar programar las web conference a las 6. Si no, estos CIPAs ya no los podríamos programar a las 5 porque ya, a las 6, porque ya quedaron programados de 5 de la tarde. Entonces, eh, si corro a las 6, pues muchos van a llegar a las 5 y se me crea como un desorden ahí. Entonces, por ahora, excúsenme, solo quedaría pendiente de 5 de la tarde el próximo martes. Las demás las hacemos a las 6. Vale, profe, muchas gracias. Vale. Edgar. Buenas noches, Habla con profesores, Albeiro. compañeros. Albeiro. Pro- Perdóneme, Albeiro, que ya le di la palabra a Edgar y luego sigue Albeiro. Profe, sí, Sí. muchísimas gracias. Es que del tema de las prácticas, yo soy de la zona oriental, de la UDR de Cumaral, y veo que habilitaron de Leticia Amazonas y San José del Guaviare, profe, y es que en realidad, pues, son las únicas dos que están ofertadas y realmente son muy lejos. Sí, bueno, lo que mencionaba hace un momento, directamente la persona que le puede dar claridad es el tutor de prácticas asignado a su zona. ¿Sí? No tengo conocimiento para la zona oriente, cuál sería los centros donde se va a hacer lo de prácticas. Entonces, porfa, no sé si ya tenga el nombre del tutor, comunicarse con él por correo, le indica cuál es como la dificultad para que él le pueda dar orientación. Es decir, para todos, quienes tengan dificultad, repito, quienes tengan dificultad en el tema de prácticas por fechas, cruces, sitios, etcétera, comuníquense directamente con el tutor de prácticas asignado. ¿Sí? No podría yo dar aquí solución a sus dudas porque es una práctica de tipo regional. Allá en la zona son quienes programan fechas, sitios y demás. Ahora sí, Luis Albeiro. Listo, sí, señor, muchas gracias. Vale, Edgar. Profe, buenas Buenas noches. noches, qué pena. Luis Albeiro, Profe, sí, señor. Mi adelante. pregunta sería con respecto a las prácticas. Yo escuché que una compañera dijo que había, o usted fue el que recalcó que habían dos salidas prácticas. Entonces, en mi caso, solamente me ofertaron una. Entonces, no sé si en algún momento vayan a abrir otra o solamente en mi caso o mi grupo para mi zona solamente sería una. ¿En qué zona está Luis Albeiro? En zona oriente, en el CEA de Cúcuta, norte de Santander. Centro bueno. oriente, perdón. Centro Oriente, sí. Lo mismo. Porfa, escríbele a tutor preguntándole eso, indicando en las CIPAS con el director de curso mencionó que eran dos salidas de campo. ¿Se va a hacer solo una? ¿Va a abrir una fecha más adelante para que él le dé la claridad? Heidi y luego Vale, sí, Ubernay. yo le voy a preguntar al profesor porque pues ya tenemos la salida de campo ahorita el 10 de octubre. A propósito, me colocaron 3 salidas de seguida. Tengo que ir el viernes, el sábado y el domingo y creo que tengo una el lunes también. Son 4 días de seguido. Entonces, pues voy a... Claro, Sí, claro, se me complica, complicado. pero bueno, vamos a jugarlo. Claro que sí. Listo. Adelante, Heidi. Profe, buenas noches. Profe, tengo una pregunta respecto al trabajo. Yo escogí el primer tema que es el suelo, un sistema vivo. Toca hacer un solo, como un resumen y un informe del tema que yo escogí y presentarlo en el foro, ¿verdad? Y después hacer un informe ya en forma colaborativa de todos los 5 temas y solo asignamos a un compañero para que envíe ese informe, ¿verdad? Perfecto. Así, tal cual lo has dicho. No tengo O nada que sea decir que, porque así es. bueno, señor, o sea que el informe que hace uno de forma individual solo va en el foro. Solo va en el foro.
correcto. Ah, listo. Bueno, muchas gracias. Vale, Heidi. Profe, entonces, en cuanto a lo que dice la compañera, este resumen ya lo envía a cada uno. Exactamente, buena pregunta. Entonces, mire que me permite ampliar la explicación. Hasta el momento queda claro que cada uno selecciona un tema, lo desarrolla y lo sube al foro. Y luego el grupo desarrolla el informe final tomando cada aporte individual. En ese informe final, cada uno sube su resumen, resumen 1, resumen 2, individual. Entonces, cuando estén haciendo el informe final, usted entregue su resumen de CIPA. ¿Por qué? Porque cuando el tutor vaya a evaluar su informe, revisa el trabajo de los 5 y luego dice, el informe de Derly, así asistió al CIPAS, perfecto. CIPAS 1, CIPAS 2, perfecto. ¿Sí? Y se le asigna la bonificación. Tienen que entregar su informe CIPAS individual en el informe final que va a revisar el tutor. En la guía lo explica claramente, para que no se confundan, revisen la guía y ahí les dice exactamente paso a paso qué deben hacer, pero es así como lo han mencionado. Ubernay. Buenas noches, profe y compañeros. Ubernay, perdónenme un segundito, recuerden por favor, en el chat hay 2 formatos, su asistencia a CIPAS, diligéncienla, y luego una encuesta de satisfacción de la charla de hoy. Profe, yo tengo una pregunta ante la encuesta de la satisfacción. A ver. En el número 7 dice alcance de las CIPAS, ¿qué pongo? Y en el Nacional. 8 dice tipología de CIPAS también. Esa era la pregunta. Ah, bueno, el tipología de CIPAS es virtual. No sé qué opciones, si de ahí desplegan opciones. No, pero no está virtual. ¿Qué opciones hay? Está territorial, dimensadas por los docentes, dimensadas por los estudiantes y PME y CC. PMCC, que son primera matrícula y curso de complejidad. Entonces, Profe, y PM. ahí en la 9 dice curso académico, aplica para el CIPAS, se pone el nombre de la materia. O sea, Sí, curso biológica. agricultura biológica. Ah, bueno, profe, muchas Profe, gracias. ahí en el alcance de CIPAS, nacional, zonal, centro, escuela Nacional, porque aquí están todos los estudiantes del país. Nacional. Listo, profe, gracias. Vale, muchas gracias. No olviden dirigirse a su asistencia, la encuesta de satisfacción es muy importante. No olviden tomar el pantallazo. Quienes no han tomado pantallazo, tomen el pantallazo de una vez, guárdenlo, porque lo necesitan para entregar su resumen. Resumen más pantallazo. Ese es el producto de hoy, es resumen más pantallazo. Y dentro de 8 días, exactamente lo mismo. Resumen más pantallazo. Listo, Ubernay, ya me iba a hablar. Sí, profe, es que tenía una duda que estaban los compañeros argumentando también sobre las salidas prácticas. Yo pertenezco acá a la zona Saba, Casillas, y pues también hasta la fecha pues no he visto que pongan calendario para las áreas de nosotros. Vale, yo ya Y les el tutor le no he dije, visto mañana que, empiezo a profe, y es insistir que el para que tutor, abramos eso. Señor, el tutor no, no le escucho, Ubernay, porfa, repítame. profe, y no he visto que el tutor, ¿sí me escucha? Sí, ahí le estoy escuchando. Sí, la cola. Profe, y es que el ¿Algo? tutor no ha publicado nada sobre esas fechas ni nada de eso. Listo, déjeme yo entonces, mañana mismo insisto, de las zonas que me han mencionado, zona oriente, Profe, y tengo otra duda que Profe. no me quedó clara. En Zipaquirá también está pasando lo mismo, profe. Zipaquirá, bueno, listo, sí, mañana insisto. Profe, y tengo otra duda que no me quedó clara. Este resumen del CIPAS 1 y el CIPAS 2 también van en el trabajo final o se puede compartir en el foro con el resumen individual. Trabajo final, Ok. Resúmenes, el trabajo final, porque pónganse ustedes en el papel del tutor que les va a evaluar.
el que va a evaluar el informe que entregan, el grupo, y en el informe que entrega el grupo que verifica, uno, que hayan desarrollado los 5 ítems, los 5 temas, y que estén los resúmenes de los CIPAS de los estudiantes que asistieron, ¿sí? Entonces uno verifica es informe más asistencia CIPA. Entonces, tu informe tiene que estar ahí, tu resumen debe estar ahí en el informe final. Muy claro, Listo. gracias. Vale, bueno, seguimos con Rafael y vamos cerrando, son las 7 de la noche, no los quiero demorar más. Buenas noches, profe. Hola, Yo tengo Rafael. una pregunta ay, Dios mío, de la práctica. Sí. Lo que pasa es que a mí los sitios que me salen es Cúcuta y Bucaramanga. Yo no conozco gente allá. ¿Yo puedo hablar con el tutor para verla en Bogotá? ¿Para hacer la salida en Bogotá? ¿En qué zona se encuentra usted luego, Rafael? Yo vivo en Contratación Santander, pero soy de Vélez. O sea, el SEAD es Vélez. Pero Vélez no tiene que ir a Bucaramanga, Vélez tiene que asistir a Tunja, ¿no le queda más fácil en Tunja? Pues, o sea, Tunja me quedaría más fácil, pero no me aparece Tunja. Bueno, ojo con esto que le voy a decir, Rafael. Para Sí, señor. agricultura biológica, los estudiantes de Vélez tienen que desplazarse hasta Tunja a ver la práctica. Entonces, Bueno. ¿qué significa? Entiendo que no le aparece grupo en Vélez. ¿Cierto? ¿Cómo? No, no me aparece. Es decir, cuando usted va a inscribir la práctica, le aparece Bucaramanga y le aparece Cúcuta. Cúcuta, sí, señor. No, tiene que aparecerle un grupo Vélez. Y ese grupo Vélez toma la práctica en Tunja. Entonces, listo, espéreme, gracias por informarme. Espéreme, yo le hablo con el profesor, se me olvida el nombre del profesor que tiene que abrir grupo de Vélez, porque esos estudiantes de Vélez ven la práctica en Tunja, que les queda cerca. Entonces, vale, no profe, vaya a mil inscribir gracias. todavía por allá Cúcuta o Bucaramanga, le queda muy lejos. Vale, muchísimas gracias. Vale, Rafael. Seguimos con ¿quién me sigue? Profe, en la de satisfacción, tipología del CIPAS, ¿qué le pongo? ¿Qué dijimos? ¿Territorial? ¿Nacional? Es que me aparece PMCC territorial dinamismo. PM, el que dice PMCC. Ok, profe, gracias. Vale. Tipología PMCC, que son primera matrícula y cursos de complejidad. Listo, seguimos. Uberney ya habló, baje la mano, por favor. Luego Rafael ya habló, baje la mano. Y Mile. Buenas noches, tengo una pregunta. Lo que pasa es que ya cada quien de mi grupo pues hizo su tema, que pues son 5. Y en el trabajo final se debe ir todos los 5 temas tal cual como el compañero lo hizo o debe ser un resumen ya grupal, un informe. Esa es una buena pregunta y me parece muy chévere que lo menciones, Mile. No se trata, digamos, el ejercicio, ¿cómo aprendo yo de un tema que desarrolló un compañero? Porque por eso hay 5 temas. Usted desarrolla Pues el ahí suyo. se ha hecho la retroalimentación al compañero referente al tema y se le han hecho aportes o se ha como dialogado. Exactamente. Entonces, la forma en que yo aprendo es retroalimentando el tema de los compañeros y consolidando un informe donde yo tenga que leer lo que mis compañeros hicieron. De lo contrario, no aprendo. O aprendería solo de mi tema y los otros 4. Entonces, así como lo menciona Mile, lo que hacemos ahí es, o qué esperamos nosotros los tutores, que se desarrollen los 5 temas donde participen todos, ¿sí? Con la retroalimentación, con la lectura, donde digamos ustedes puedan hacer aportes a los temas de sus compañeros, que sus compañeros hagan aportes al tema suyo. En este caso, más que la nota a estas alturas, es fortalezcanse disciplinarmente como profesionales, ¿sí? Que les ponga el tutor 4.9 o 4, pues eso, digamos que sí es chévere porque hay que pasar el curso, pero más interesados en cómo nos fortalecemos disciplinarmente. Mile, muy bien por el comentario. Y seguimos con Karen, tal vez. Heidi ya habló. Quienes ya hablaron, bajen la mano, por favor. Buenas noches, profe. Hola.
Adelante, Profe, Karen. con respecto a lo que el compañero comentaba sobre la sede Vélez, pues es que ahí pues ocurre algo particular, o sea, también hay que como buscar cambiar como Es de aquí de porque Casen. pues el SEAT prácticamente de las prácticas para que uno busque el que más cerca le quede. Por ejemplo, yo en la zona centro, puse la zona centro Boyacá y ahí sí sale Tunja, Chiquinquirá, Sogamoso, Socha o Boavita. Entonces ahí están como las opciones para no, pues esa sería como una opción. Perfecto, sí, señora. Importante eso. Hay estudiantes que están matriculados, no sé, en un SEAD particular, pero por condiciones laborales o de otra índole, o por desplazamiento, les quedan más cerca a otro sitio. Entonces, la gran ventaja es esa, es seleccione un sitio donde usted pueda tener acceso más fácil que en otro. Importante, en algunos casos también funciona. Las fechas son diferentes. Si usted tiene un cruce con un grupo en una determinada sitio, pues mira otro grupo que seguramente tiene una fecha diferente para que no se le cruce, ¿sí? Es eso que menciona Karen, es como revisar dónde me queda más fácil hacer la práctica. Lo importante es asistir a la práctica, eso sí es muy importante. Bueno, seguimos con Angie Paola y vamos cerrando porque no los quiero demorar más. Tutor, buenas tardes. Hola, Angie. Una preguntita. En Señora. el caso de que los compañeros hasta el día de hoy no solamente tengo una compañera, no hay problema que hagamos solamente las 2 personas o obligatoriamente nos toca las 5 personas del grupo. En ese caso Bueno, sería si lo hacemos las 2 con esto. personas, los 5 Aún queda temas. tiempo, sí, aún queda tiempo suficiente. Supongo que algunos estudiantes de tu grupo, algunos compañeros tuyos están como avanzando en otros cursos, pensando que como este tenemos todavía cerca de un mes, entonces seguramente aún no lo han hecho, pero la recomendación que les hago, que hacemos como tutores es comunícate con los integrantes de tu grupo, ponles un mensaje, utiliza redes sociales, teléfono, y dile, bueno, compañeros, ojo que ya estamos trabajando, falta su aporte. Es decir, siempre es importante motivar al grupo para que trabaje. En últimas, se hace el informe con quienes estén trabajando. Quien no participa no va en el informe. Si solo hay 3 personas, entre los 3 desarrolla la totalidad del informe, ¿sí? Eso es importante que siempre lo tengan claro. Si alguien por alguna circunstancia no participó, ya uno qué hace, ¿sí? Pero el informe se hace completo. Bueno, ¿quién me falta? Derly estaba hablando. Hola, Angie. profe, otra vez yo. Profe, es que Derly. tengo una curiosidad, Señora. los compañeros hablan de que son 2 salidas de componente práctico. Sí. O sea, digamos, sale uno, digamos, mañana y a los 8 o 15 días puede salir a otra práctica. Sí. Sí. Si hay dudas, si solo les programaron una, consulten con el tutor a ver cuál es la otra fecha. Ah, ¿Sí? ok, perfecto. Ah, listo, Pregunten. profe, gracias. Quienes solo tienen programada una salida, pregunten cuándo es la otra fecha. Ok, perfecto. Listo, gracias, profe. Vale. ¿Quién me falta? Angie, y ya terminamos con Angie. ¿Angie ya habló? Sí, ya habló. Tal Sí, vez Angie señor, ya. Listo. Bueno, listo. Entonces, estimados estudiantes, muchas gracias por asistir. Prográmense para el próximo martes a las 5 de la tarde. La idea es que solo trabajemos 2 horas, de 5 a 7. Y no olviden contestar su asistencia en el chat, asistencia, y no olviden el link de satisfacción. Les Profe. agradezco mucho, muy gentiles. Nos vemos el próximo martes. Y quienes no pudieron asistir, mañana repetimos esta sesión.
Profe, qué pena, están preguntando por el punto 9 en la parte Gracias, feliz noche. de que sí que ponen en